Cañizares, buenos días. Buenos días. Hay que preocuparse mucho con esto de la bolsa. ¿Toca la economía real? Bueno, en primer lugar demuestra que la economía tiene un grado muy importante de especulación y en ese sentido sería importante avanzar en mayor transparencia de los mercados financieros y también en el control de la especulación financiera internacional. Yo vuelvo a plantear la tasa Tobin, que me parece importantísimo, si no estaremos condenados de vez en cuando a sufrir este tipo de pinchazos de la economía especulativa que tiene muy poco que ver con la economía real. Explíquelo de la tasa Tobin, por favor. Es una tasa que se introduciría para evitar este tipo de especulación financiera sobre los movimientos especulativos que se dan a nivel internacional, porque el problema que tenemos es que por un lado va la economía real, la economía productiva, y por otro lado va esta economía de papel que cada vez tiene menos que ver con la real. Vamos a intentar tomar medidas para que converjan ambas, por una parte mediante la transparencia y por otra parte mediante algún tipo de impuesto que permita regularizar la economía internacional, que si no cada determinado número de años, bueno, la crisis asiática, es que venimos en una crisis cíclica, me parece que van para 5 ya en los últimos años, y además que luego tienen repercusiones graves sobre la economía productiva, es decir, primero creamos una economía ficticia y luego esa economía ficticia, cuando se pincha el globo, a quien golpea es a la economía productiva y al empleo. ¿Y qué hacer en esa tesitura? En este momento en el que está la economía, que empieza a verse una desaceleración, en eso parece que hay acuerdo, ¿no? Luego se puede poner los matices o los adjetivos que se le quiera. Hay que intervenir, hay que hacer algo, hay que esperar a que evolucione. En primer lugar, mirar a los ojos a la economía, no volver la cara, que es lo que a veces yo veo en la actitud del gobierno. No me parece que la actitud más positiva sea la catastrófica, pero tampoco me parece que sea positivo mirar hacia otro lado. Mirar, por tanto, a la economía que está cambiando de ciclo y que probablemente este cambio de ciclo es más brusco de lo que pensábamos. En segundo lugar, desde una perspectiva de izquierdas, proteger a los afectados, proteger al desempleo, proteger también a aquellos que tienen que, de alguna manera, reinsertarse en nuevos empleos de otras características. Mejorar, por tanto, el sistema social, el sistema de protección social. Y eso no se hace con rebajas fiscales que ponen en cuestión el Estado social en nuestro país. Porque estas rebajas sociales las vamos a pagar, estas rebajas fiscales, y las vamos a pagar en relación al debilitamiento del Estado social. Y, en tercer lugar, tomar medidas para acelerar el cambio de modelo. Tenemos un modelo que no hay que seguir alimentando, no hay que seguir alimentando el consumo interno, no hay que seguir alimentando la construcción, lo que hay que hacer es equilibrar el modelo. Nuestro modelo gravita en especial sobre la construcción y sobre el consumo interno. Equilibremos el modelo y, por tanto, hagamos de nuestro modelo un modelo más justo, un modelo más equilibrado, con sector industrial, con sector productivo, y un modelo más sostenible. Es decir, cambiemos la política energética, cambiemos la política de infraestructuras. Aprovechemos esta oportunidad para cambiar el modelo, invirtiendo más en formación profesional, promoviendo también una mejora de I+D. Y para eso necesitamos iniciativa pública. Es decir, para eso no necesitamos un Estado más débil, para eso necesitamos un Estado con capacidad de dirección política en materia económica. Yo creo que los Estados cada vez se marginan más de la dirección política de la materia económica y, por otra parte, también con capacidad de iniciativa pública, y eso significa presupuesto público. Desde luego, vendiendo las joyas de la abuela, que es lo que estamos haciendo ahora en precampaña electoral, vendiendo prácticamente todo, poniendo en la almoneda el sistema público fiscal, lo que nos va a ocurrir es que finalmente, cuando se trate de proteger a los ciudadanos o cuando se trate de cambiar el modelo, diremos que no tenemos medios y llamaremos a la responsabilidad de los ciudadanos, pero previamente ya les habremos dicho que en este país se pueden hacer cosas sin ingresos, ¿no? Se puede hacer más en gasto social sin ingresos, que yo creo que es la perversión de esta campaña electoral, que es una campaña publicitaria mala. Una campaña publicitaria mala porque dice todo lo que quiere oír el consumidor, todo lo que quiere oír el tratado como consumidor, no como ciudadano, y no le dice a cambio de qué. Por lo que veo no le gustó nada el anuncio de Zapatero de ayer de devolver 400 euros a todos los declarantes del IRPF. ¿Por qué? A mí no me gustó el anuncio del Partido Popular en primer lugar, que me parece que es un guateque, lo dije, donde quien se beneficia del guateque son los ricos y la resaca la pagamos todos. Dice el anuncio de los 16.000 millones de euros. No, van a ser más. Es decir, es aproximadamente el gasto de un ministerio lo que propone el Partido Popular. Me tendrán que decir qué ministerio piensan cerrar. Disminuyendo esos ingresos tienen que cerrar un ministerio o reducir radicalmente el gasto social en este país. Yo creo que es una propuesta, como decía antes, que beneficia a los ricos, beneficia a las rentas más altas y que la pagamos todo. En primer lugar, la pagamos porque seguiremos pagando los asalariados
una buena parte, el 80% del IRPF, que es lo que estamos pagando en estos momentos, y porque disminuirá el gasto social y tendrá repercusiones en sanidad, en educación, en servicios sociales. ¿Qué hace el Partido Socialista? Pues entra en esta lógica, la lógica de la venta del Estado, en mi opinión, la lógica de la rebaja fiscal, y lo único que hace es democratizar la rebaja fiscal. Es decir, todos recibirán 400 euros, por lo tanto, guateque para todos. Pero es que la resaca del guateque la vamos a pagar los asalariados y la gran mayoría de los ciudadanos, porque este guateque para todos, además de los 8.000 millones que ya rebajó el Partido Socialista con su contrarreforma fiscal en la que no estuvimos de acuerdo, ahora son 5.000 más, 5.000 millones más. Bueno, pues con esos 13.000 millones de euros probablemente no sea posible seguir mejorando nuestro sistema social. Y nosotros todavía estamos muy alejados de la media comunitaria en gasto social. Fíjense, estamos en la media comunitaria de renta, en el 100% de la renta comunitaria, ha sido un gran avance que se ha producido en estos últimos años, pero estamos en el 60% del gasto social de la Unión Europea. Lo cual quiere decir que tenemos un grave problema de mejorar y hacer más progresivo nuestro sistema fiscal, que quien más tiene más pague, y un grave problema también de gasto social para mejorar la educación, para mejorar la sanidad, para mejorar también los servicios sociales. Porque hay que decirles a los ciudadanos que en estos momentos la infradotación de la educación, de la sanidad y las políticas de privatización están situando en una posición muy difícil las principales conquistas en materia de bienestar social en nuestro país, la educación pública y la sanidad pública. Con ese punto de vista, Gaspar Llamazares, me imagino que asiste un poco estupefacto, ¿no?, el carrusel de ofertas que estamos viendo en esta campaña electoral. Sí, me parece una campaña electoral muy poco rigurosa, una campaña electoral en la que cada vez más parecemos malas campañas de marketing. Vamos de la publicidad engañosa, y publicidad engañosa es decir a la gente que le rebajan los impuestos y no decir qué recortas del gasto. Y por otra parte terminamos casi con los cheques regalo, que también se hacen en campaña publicitaria, ¿no? Los cheques regalo a las familias, los cheques regalo ahora. Resulta que después de las elecciones sí finalmente salgo yo mayoritariamente. Creo que no es aceptable este tipo de campañas electorales y significa un menosprecio a la inteligencia de los ciudadanos. ¿Qué va a pasar con IU en estas elecciones? Porque los sondeos son tan variopintos que algunos dicen suben uno, otros dicen se queda sin grupo parlamentario. Es decir, no, siempre lo del grupo parlamentario son bien variados, ¿no? Eso ya me suena. Creo que en las últimas elecciones municipales el último debate y la última encuesta decían que Izquierda Unida perdía el grupo parlamentario en la Comunidad de Madrid. Subimos en la Comunidad de Madrid, subimos en el municipio, subimos en la Cámara. En los que se han publicado para estas están todas las posibilidades. Nosotros, todas las posibilidades no. Yo creo que en estas elecciones, por la actitud que hemos mantenido durante la legislatura y también por las propuestas que hacemos para la próxima legislatura, nosotros vamos a subir. Es decir, durante la legislatura hemos sido la organización más firme frente a la desestabilización de la derecha y también la organización más constructiva dentro de la izquierda. Yo creo que eso tiene que tener una respuesta por parte de los ciudadanos, porque la ley de dependencia, porque la ley contra la violencia de género, porque la ley de atención a muchas materias tiene que ver con la influencia de Izquierda Unida. Y lo que proponemos para la próxima legislatura a los ciudadanos es: ustedes tienen dos opciones. Va a ganar el Partido Socialista, va a ganar la izquierda en este país con toda seguridad. El Partido Popular no merece eso lo tiene clarísimo, ganar. Porque lo que parece que hay en los sondeos también es que está todo muy en tablas. Quien ha hecho de la confrontación, de la división y de la crispación la oposición no puede ser un gobierno de confrontación, de división y de crispación. Los ciudadanos creo que lo están diciendo en cada una de las encuestas. La disyuntiva no es la involución frente al continuismo del PSOE. La disyuntiva es si el PSOE va a negociar con Convergencia y Unión una política de estas características, de rebajas fiscales, de recortes sociales, una política poco ambiciosa desde la izquierda, o si va a negociar con Izquierda Unida y vamos a profundizar en las políticas de izquierda que han comenzado en esta legislatura. Esa es la disyuntiva que creo que se da en esta campaña electoral y que se está intentando ocultar con este juego, con este combate de boxeo amañado entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Hoy presentan el lema de campaña que se llama la izquierda útil. ¿No le da miedo utilizar la palabra útil? Por aquello del voto útil que se le escapa a Izquierda Unida en dirección al PSOE. Porque hemos sido útiles, aunque es verdad que nuestro sistema electoral nos castiga especialmente. Yo diría a aquellos hipócritas que se lamenten de la influencia de los nacionalistas, que no se lamenten de la influencia de los nacionalistas y al mismo tiempo nieguen la posibilidad de reforma del sistema electoral. El sistema electoral en estos momentos hace que de nuestros diputados, más de 10 diputados vayan al PSOE y al Partido Popular. Si nosotros tuviéramos nuestros 17 diputados, los que nos corresponden, podríamos ser una fuerza decisiva en el país y el gobierno no tendría que estar dependiendo de alianzas con la derecha nacionalista.
¿Y en Valencia qué va a pasar con la Izquierda Unida, Gaspar Llamazares? Porque la crisis que se saldó con las primarias que usted ganó en Izquierda Unida parecía que se había enterrado definitivamente, y sin embargo en Valencia la persona que usted quería como candidata no es la candidata, y esa persona anuncia que se presenta con otra formación. Bueno, en primer lugar, esa diferencia la mantenemos nosotros con otros partidos políticos. Nosotros no hemos elegido nuestros candidatos a dedo, los hemos elegido por mecanismos democráticos, y en ese sentido son los candidatos de la militancia de Izquierda Unida. En relación a Valencia, no es el candidato designado por el coordinador, ni el candidato designado por la dirección federal, sino que es el candidato que ha elegido la organización del País Valencià. Yo podría haber tenido otra opción, pero es la decisión de la Organización del País Valencià. Asumo esa decisión y creo, además estoy convencido de que en el País Valencià de nuevo vamos a tener diputado. No solamente vamos a disputar el diputado de Valencia, sino el de Alicante, y estoy convencido que va a haber un buen resultado también en Valencia. ¿Por qué lo bien valorado que aparece usted en todos los sondeos no se corresponde con los votos después? Porque ocupa posiciones en la valoración de líderes a veces por encima de, por ejemplo, de Mariano Rajoy, y la diferencia de votos es enorme, ¿no? Bueno, pues yo creo que porque hemos hecho una política que es aceptada no solamente por nuestro electorado, sino también por otro electorado potencial, el electorado que vota a otras formaciones políticas, incluso al Partido Socialista, el electorado que no vota y que se considera progresista. Yo creo que eso es muy importante en términos de futuro. Probablemente en términos de presente signifique un incremento del voto moderado, pero en términos de futuro es fundamental para una organización política que logre penetrar en otros electorados, que logre que otros electorados sean sensibles a su proyecto. Son las 9:56. Yo voy a invitar a Enrique, Alberto y Charo que se incorporen a la conversación, porque si no luego los dejo con la palabra en la boca. Empieza Charo hoy. Señora Llamazares, han dicho que una de las medidas que propone el PSOE, el PP y el conjunto de ellas, no me acuerdo bien, que suponía el gasto de un ministerio, es decir, que habría que hacer desaparecer un ministerio. Yo soy de las que creo en el Estado, yo creo que el Estado es necesario, pero ¿usted no cree que, dado el grado de competencias que hay en todas las comunidades autónomas, no nos tendría que preocupar que desapareciera un ministerio? Porque lo que no es razonable es que sigamos teniendo los mismos bloques de ministerios con competencias en las autonomías que sin ellas. Es decir, yo creo que también se podría pensar en eso y nos ahorraríamos un montón de dinero. Y luego otra cosa, ha dicho que el Estado tiene que tener un papel a la hora de la investigación, del dinamismo y tal. Y, bueno, no me atrevo a desdecirle, pero la experiencia que tenemos es que en Estados Unidos, donde el 80% de los premios Nobel salen de allí, el 80% de los grandes avances médicos y técnicos salen de allí, el Estado... Bueno, en primer lugar, en relación a la reestructuración de la Administración, a mí me parece necesaria, ¿no? Y se ha llevado a cabo una reestructuración y va a continuar esa reestructuración. Pero lo que he querido decir es que esa rebaja de los ingresos supone un recorte de los gastos. No se puede decir al mismo tiempo que se rebajan los ingresos y que se va a aumentar el número de escuelas infantiles, que se va a aumentar el gasto sanitario, que se va a lograr un pleno empleo. Eso no es posible con un recorte de los ingresos. Por lo tanto, algo tendrán que decir los partidos políticos que están intentando vender una campaña publicitaria falsa. Yo creo que es publicidad engañosa. Y en relación a Estados Unidos, me gusta que me haga esta pregunta porque es el país que más dirige la política científica. Si es que Estados Unidos planifica perfectamente la política científica y utiliza todo el dinero del Estado para promover esa política científica. Primero, diseña la política científica y tiene un buen aparato de diseño de política científica. Segundo, tiene un aparato público de política científica, si no la NASA, que es, ¿no? Y en tercer lugar, esa planificación la evalúa continuamente. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo para nuestro país es que haya el mismo proceso. El problema que tenemos nosotros es que durante esta legislatura hemos incrementado mucho el I+D, mucho, ¿no? Y nosotros hemos contribuido a ello. Pero ¿qué ocurre? Que por una parte nuestras empresas siguen siendo refractarias a la investigación y el desarrollo, y eso ocurre, por ejemplo, en los créditos, que no se gastan los créditos que tiene la Administración, no hay una ejecución global de los créditos para la I+D. Y luego, segundo, que tenemos un sistema de ciencia y tecnología por ahora poco articulado. El sistema de ciencia y tecnología tiene que mejorarse en nuestro país. Por eso nosotros seguimos estando de acuerdo con que ahora hay que tomar iniciativas en materia científica. Déjame hacer una precisión. La izquierda útil es el lema de Izquierda Unida. Hoy el que presentan es Llamazares es rojo y verde. Que quede claro. Enrique, cuando quieras. Buenos días, señor Llamazares. Buenos días. Hace unos días usted me parece recordar que
lanzó la propuesta de que, no tendría ningún inconveniente, si se dieran las circunstancias para propiciar lo que voy a decir, de entrar en el gobierno con los socialistas, de formar parte, tener un ministerio, 2 o los que fueran, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo lo que le digo es, eso fue un brindis al sol. 2, antes lo habían sondeado, usted lo había sondeado con el presidente Zapatero, con la vicepresidenta, con alguien antes de lanzar esta propuesta, y usted cree que es verosímil que eso pueda ocurrir, es decir, eso significaría un gobierno que, si ahora es por los sectores más reaccionarios de este país tildado de radical, como casi comunista, en fin, las cosas más masón, ateo, todo lo que decía Franco, pues si entran ustedes, eso no todavía incrementaría más esa especie de leyenda negra que acompaña a Zapatero. Bueno, en primer lugar, nosotros ya estamos gobernando. Estamos gobernando en municipios importantes de este país, y muy bien, como el caso de Rosa Aguilar en Córdoba, y estamos gobernando en comunidades autónomas muy importantes de este país, ¿no? En Euskadi, en Cataluña, estamos gobernando, y hemos gobernado en Asturias, en Baleares, gobernamos, por tanto, ¿no? Y tenemos capacidad de gobierno. ¿Por qué no vamos a tener capacidad de gobierno a nivel del Estado? Eso es lo primero que nos preguntamos, ¿no? Y en segundo lugar, esta legislatura es una legislatura típica, la que termina, donde un partido, el Partido Socialista, ha gobernado en minoría, gobernando a la carta, es decir, con alianzas con unos y con otros, ¿no? La próxima legislatura ya no va a ser así. En la próxima legislatura se va a normalizar la situación política, espero que también se normalice la derecha, y por tanto que la política de alianzas pueda ser más definida. Nosotros ofrecemos una política de alianzas hacia la izquierda, y le decimos al Partido Socialista: si quieres alianzas en la izquierda, necesitas acuerdos fuertes, no acuerdos puntuales que hoy haces con nosotros y mañana la política económica la pactas con CiU. No, vas a tener que hacer acuerdos hacia un lado de la política, hacia el lado izquierdo. Y eso significa que podamos ir en los acuerdos desde acuerdos, bueno, pues de legislatura, menos comprometidos, hasta acuerdos de gobierno, donde nosotros estamos incluso dispuestos a participar en el gobierno de acuerdo con un programa de izquierdas. Ese es el mensaje que le da Izquierda Unida a los ciudadanos, ¿no? Que hay una disyuntiva, en primer lugar, que es gobernar con la derecha nacionalista o gobernar con Izquierda Unida. Nosotros proponemos gobernar con Izquierda Unida, y en segundo lugar que estamos dispuestos a un pacto, y a un pacto sólido, para que cambie la política del país hacia la izquierda, pero para que cambie toda, no la política económica con unos y la social con otros, la política económica con nosotros, la política social con nosotros y la política de libertades también con nosotros. Y en relación a la reacción de la derecha, bueno, pues yo le diría al Partido Socialista que las veces que ha dudado o que se ha replegado a la presión de la derecha, por una parte no ha cambiado, y por otra parte ha recibido la misma contestación en confrontación por parte de la derecha española, y me refiero en concreto al tema de la Iglesia Católica. El Partido Socialista le ha dado la financiación que ha querido a la jerarquía eclesiástica, ha mantenido la enseñanza de la religión, no ha modificado la ley de libertad religiosa, ha hecho todo lo que ha querido la jerarquía eclesiástica, salvo algunas leyes que tienen que ver con la moral civil. Pues bien, la jerarquía eclesiástica le ha hecho la última manifestación previa a la campaña electoral. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que ser consecuentes, hay que contar con todo el mundo, pero hay que hacer una política progresista y de izquierdas. Y en el tema del aborto, esa reflexión que dice el Partido Socialista que va a iniciar en torno a este tema, si gana las elecciones el PSOE, cree que acabará por fin en una ley de plazos, como ustedes... Me ha parecido aquello de OTAN de entrada no. Lo mismo, prácticamente, ¿no? Es aborto de entrada no sé lo que voy a hacer, no. En estos momentos no se trata de abrir una reflexión. Llevamos, pues, muchos años, creo que 20 y tantos años de ley del aborto. Se trata de valorar la situación. Es una ley que no da cobertura y que no da seguridad, y por tanto hay que hacer una nueva ley que, en nuestra opinión, signifique, por una parte, despenalizar el aborto y sacarlo del Código Penal, y en segundo lugar una ley de plazos que permita de manera irrestricta la interrupción voluntaria del embarazo a lo largo de las 14 o 16 primeras semanas, como está en el resto de la Unión Europea. Es decir, el único caso atípico es el nuestro y el caso irlandés, porque el portugués ya ha cambiado. Alberto. Sí, le quería hacer un par de preguntas, una estética y de respuesta rápida. ¿Alguien le ha aconsejado que se suavice la dureza de la barba? Porque yo creo que hoy viene... Hoy vienen cambiado. Las imágenes que hemos estado viendo pasar por los monitores no eran de esa barba. He leído el último libro de Al Gore y no me voy a dejar manejar por los de la política estética. Lo he leído y además me ha gustado en especial todo lo que tiene que ver con la política de imagen. Bien. Y en segundo lugar, algunos nos llevamos una sorpresa con la postura de Izquierda Unida en el debate sobre el tren de alta velocidad.
¿De verdad a estas alturas de siglo Izquierda Unida defiende otro sistema de comunicación entre grandes ciudades alternativo y que la alta velocidad es elitista? Creo que fue uno de sus argumentos de fondo. Sí, porque nosotros creemos que si hubiéramos adoptado, digamos, la estrategia del tren de altas prestaciones, que probablemente no corre a 350 kilómetros hora, pero le basta con 200 o 250, en este momento hubiéramos cambiado ya toda la red en España. Por el mismo gasto del tren de alta velocidad ya hubiéramos cambiado toda la red y sería compatible la velocidad alta o las altas prestaciones con una mejora sustancial de las cercanías. ¿Qué nos ha ocurrido con la alta velocidad? Pues con la alta velocidad ha ocurrido, en primer lugar, que hemos expulsado a los tramos de renta medios y bajos hacia la carretera, hacia el autobús. Nos hemos quedado con los tramos de renta altos en la alta velocidad. En segundo lugar, que ya teníamos una situación desequilibrada entre mercancías y viajeros entre el tren y la carretera. Nosotros tenemos demasiados viajeros y mercancías en la carretera con un grave impacto ecológico. Pues bien, hemos echado las mercancías, porque el AVE es incompatible con las mercancías, también hacia la carretera. Es decir, estamos desequilibrando el sistema y haciendo el sistema de infraestructuras insostenible. Por eso nosotros creemos que debe haber una política de movilidad, en vez de una política de infraestructuras, una política de transporte público, y que debe equilibrarse ese interés por la velocidad y por llegar a Europa con el interés de mejorar las mercancías y mejorar el transporte para todos los tramos de renta. Son las 15 y tengo dos cuestiones de actualidad que quiero plantearle al señor Llamazares. El fin de semana nos ha dejado imágenes de la manifestación en Bilbao contra la condena del Supremo al expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por no disolver en su día el grupo socialista Abertzaleak. La convocatoria provocó división de opiniones entre los partidos políticos vascos. ¿Cuál es la suya? Ver a un Lehendakari y a todo un partido en la calle cuestionando una decisión judicial. Con respecto a la decisión judicial, que no comparto en absoluto, que cambia sobre la marcha todos los precedentes judiciales y que además realiza una intromisión sin precedentes en el ámbito parlamentario, y como consecuencia apoyo al desacuerdo que mis compañeros están planteando a esta sentencia. Yo tengo que reflejar aquí, por solidaridad, cuando dice el Partido Socialista que es una reacción desmesurada y que es una reacción más motivada por la cohesión de los nacionalistas que realmente en defensa de las instituciones, que por ejemplo mi compañera Conchi Bilbao pues tiene que dejar la mesa de la Cámara, tiene que dejar de ser diputada y posiblemente tenga que dejar de ser funcionaria como consecuencia de esta sentencia. Yo no puedo estar tranquilo en ese sentido, porque significa un golpe a la autonomía de la política sin precedentes. Pero creo que en el fondo hay otra cosa, ¿no? Hay sectores de la derecha que están en distintos ámbitos de la vida política que están utilizando la política antiterrorista como política de partido. Yo ahora, a final de legislatura, no voy a pedir perdón por haber intentado el proceso de paz. Ni creo que el Partido Socialista tenga que hacerlo. El proceso es la segunda cuestión que quería preguntarle. Era obligado, sí. En mi opinión era obligado, había que hacerlo, lo hicieron otros gobiernos, y quien ha hecho fracasar el proceso de paz no ha sido ni los demócratas ni el gobierno, sino que ha sido la organización terrorista ETA. En la conferencia política del PSOE del fin de semana se aprobaba una enmienda transaccional que firma Patxi López, el líder socialista vasco, en la que se dice que se buscará el acuerdo entre los partidos para la política antiterrorista y que tras la ruptura del alto el fuego por parte de ETA no hay expectativa de diálogo con ETA. ¿Era usted también crítico, ¿no?, con esta forma de plantear? Es que tengo la impresión de que comenzamos todas las legislaturas con la expectativa de la tregua y de la paz y las terminamos con la expectativa más pesimista de la confrontación, de la confrontación y de la ilegalización política, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay que decir que no hay expectativas. Hay que decir que no hay expectativas en relación a este tema. Pero más que decirles a los ciudadanos no, nunca, jamás, que no es verdad, no lo ha sido ninguna legislatura, y nos pondrán encima de la mesa un nuevo proceso con toda seguridad, lo que hay que decir a los ciudadanos es en qué condiciones lo haríamos. Ya no lo haríamos en relación a una tregua. La tregua no es creíble. Luego, primera condición, cese definitivo de la actividad armada y entrega de las armas. Segunda condición, solamente negociaremos para que nos entreguen las armas y para la reinserción de los presos, solamente para eso. Y el resto de las negociaciones políticas entre partidos políticos. Yo creo que es muy sencillo de decir y no es el bandazo típico electoral que es muy poco creíble para los ciudadanos, que es el bandazo de que hoy estoy dispuesto a negociar porque empieza la legislatura y cuando termina la legislatura y estoy en campaña electoral, ya entonces estoy dispuesto a ilegalizar. Nos vamos. Una última cosa. ¿Barack Obama o Hillary Clinton? Bueno, yo estoy más en la posición más progresista en Estados Unidos, pero coincido con mi hija y coincido con alguna reflexión que se hacía
ayer en Estados Unidos que tengo mucho miedo por Barack Obama si gana las elecciones. Es decir, en Estados Unidos las cosas están tan mal, que no sé la viabilidad, incluso personal, de esa alternativa. Pues con esa reflexión muy seria, muy profunda, nos vamos al tiempo, cómo viene.